Buenos días. Este día hablaremos sobre el tema concepto y nomenclatura de neoplasias benignas y malignas. Para comenzar, primero hablaré sobre el concepto de neoplasia. La palabra neoplasia significa literalmente nuevo crecimiento. Inicialmente, el término tumor se utilizaba para describir una hinchazón causada por inflamación. Sin embargo, con el tiempo su significado cambió y actualmente se utiliza prácticamente como sinónimo de neoplasia. La oncología, cuyo nombre proviene del griego oncos, que significa tumor, es la rama de la medicina encargada del estudio de las neoplasias. Definir una neoplasia de manera exacta ha sido difícil a lo largo del tiempo. En la actualidad se considera una neoplasia como un trastorno genético del crecimiento celular, desencadenado por mutaciones adquiridas o con menor frecuencia heredadas, que afectan una célula y a toda su descendencia clonal. Estas mutaciones alteran genes específicos y les proporcionan a las células neoplásicas una ventaja de supervivencia y crecimiento. Como consecuencia, ocurre una proliferación excesiva que se vuelve independiente de los mecanismos fisiológicos normales que regulan el crecimiento celular. En términos más sencillos, una célula normal corresponde a señales que le indican cuándo crecer, dividirse o detenerse, mientras que una célula neoplásica pierde parte de su control y comienza a multiplicarse de manera normal. Ahora, para comprender más, tenemos que saber que todos los tumores presentan dos componentes principales. El primero es el parénquima tumoral, que está formado por las células neoplásicas verdaderas, es decir, las células que realmente sufrieron cambios y mutaciones y comenzaron a multiplicarse de manera normal, originando el tumor. Este componente es importante porque determina la clasificación del tumor, su nombre y gran parte de su comportamiento biológico. Por ejemplo, si las células tumorales derivan de tejido epitelial o de tejido mesenquimatoso, el nombre del tumor va a cambiar. El segundo componente es el estroma tumoral, que está formado por tejido conectivo, vasos sanguíneos y células del sistema inmunitario. La función del estroma es proporcionar soporte y nutrición al tumor, permitiendo su crecimiento y en algunos casos su diseminación. Algunos tumores producen abundante tejido fibroso en el estroma, fenómeno llamado desmoplasia, que hace que ciertos tumores sean muy duros al tacto, como algunos cánceres de mama. Ahora, pasamos a lo que es la nomenclatura de las neoplasias. La nomenclatura de los tumores va a depender principalmente del tejido del cual se originan. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Primero, empezaremos a hablar acerca de los tumores benignos. Los tumores benignos permanecen localizados en el sitio donde se originan y generalmente pueden extirparse mediante cirugía. En la mayoría de los casos se les agrega el sufijo oma al nombre del término de origen. Por ejemplo, un tumor benigno del tejido fibroso se llama fibroma, un derivado del cartílago se llama condroma y uno originado en el tejido adiposo se llama lipoma. En las neoplasias epiteliales benignas encontramos algunos nombres específicos: adenoma, que es tumor benigno derivado de tejido glandular; papiloma, tumor que forma proyecciones semejantes a dedos o verrugas; y cistoadenoma, tumor que forma estructuras quísticas. Y cuando una lesión sobresale sobre una superficie mucosa recibe el nombre de pólipo. Si contiene tejido glandular se llama pólipo adenomatoso. Ahora, es importante mencionar, como vemos en nuestro mapa, que hay excepciones importantes. Por ejemplo, está el melanoma, que a pesar de que terminan con el sufijo oma, no significa que sean benignos, sino que estos son malignos, ¿verdad? Melanoma, de origen de los melanocitos; linfoma, origen de tejido linfoide; mesotelioma, generalmente maligno, que es del mesotelo; y hepatonoma, una hepatocarcinoma maligno por los hepatocitos. Entonces, esas son excepciones que es muy importante conocerlas. Ahora seguimos con lo que son los tumores malignos. Los tumores malignos tienen la capacidad de invadir tejidos vecinos, destruir estructuras cercanas y diseminarse a otros sitios mediante metástasis. Dependiendo del tejido de origen, reciben diferentes nombres. Primero tenemos los tumores malignos de origen mesenquimatoso, que se denominan sarcomas. Ejemplo: fibrosarcoma, condrosarcoma. Aquí es importante mencionar que cuando se trata de un tumor maligno, van a terminar con el sufijo sarcoma. Con los tumores malignos derivados de células sanguíneas también pueden llamarse leucemias o linfomas, y las neoplasias malignas de origen epitelial reciben el nombre de carcinomas. Entre ellos encontramos carcinoma epidermoide, que se parece al epitelio escamoso, y adenocarcinoma, que presenta formación de estructuras glandulares.
También se mencionan sobre los tumores mixtos. La mayoría de los tumores poseen una sola línea de diferenciación celular. Sin embargo, algunos presentan más de una línea de diferenciación, formando distintas poblaciones celulares. Un ejemplo clásico es el adenoma pleomorfo de glándula salival. Este tumor puede contener células epiteliales, tejido mixoide, cartílago, hueso. Aunque contiene tejidos diferentes, todos derivan de un mismo clon neoplásico. Y también se menciona sobre los teratomas. Los teratomas constituyen una excepción importante, ya que estos se originan a partir de células germinales totipotenciales capaces de diferenciarse en múltiples tejidos. Por esta razón pueden contener tejidos derivados de ectodermo, mesodermo, endodermo y pueden encontrarse tejidos como cabello, dientes, músculo, huesos, tejido nervioso. Un ejemplo es el teratoma quístico de ovario o quiste dermoide. Términos que pueden causar confusión: el hermatoma, que es una masa desorganizada formada por células propias del órgano donde aparece. También tenemos el coristoma, que es tejido normal localizado en un sitio anormal, por ejemplo, tejido pancreático localizado en el estómago. Entonces, para concluir, las neoplasias son trastornos del crecimiento celular originados por alteraciones genéticas. Su clasificación y nomenclatura depende principalmente del tejido de origen y del comportamiento biológico del tumor. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.